Bien amigos, continuamos con ustedes, conversamos con María del Carmen Reina, coordinadora de la Dirección de Prevención de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud. Y hay que hablar fuerte y claro en torno a lo que está ocurriendo para poder reaccionar, para que todos nosotros podamos reaccionar y saber a qué nos estamos enfrentando en el tema de salud. Hoy el Ministerio de Salud justamente anunció que 4 regiones del país serán declaradas en emergencia sanitaria producto del dengue. Y hablamos pues de Piura, La Libertad, Ancash y también Ica. Doctora María del Carmen, cuéntenos, ¿a qué se debe que el MINSA haya decidido ya declarar en estado de emergencia sanitaria estas 4 regiones? Bueno, primero muchas gracias y creo que es importante partir por algo vital. Si bien es cierto, hay una declaratoria de emergencia por un tema de la necesidad de la organización de los servicios para responder, también tenemos que aclarar que a nivel comunitario y todos los peruanos en general y muchos en América, caso Brasil, que está explotando en epidemia, es porque no tenemos claro la percepción del riesgo y su implicancia. Ese es un factor importante que no debemos dejar sonar. Si bien es cierto, hay una declaratoria de emergencia, eso no nos debe de pensar de que ya se solucione el problema, porque son paliativos para poder enfrentar la contingencia del momento ante un incremento que lo habíamos señalado en su programa la semana pasada. Sí. Es un incremento significativo, ¿no? Sostenido y acelerado, y lo están evidenciando los casos, por un lado. Por otro lado, es que tenemos que comenzar a perfeccionar los mecanismos de información, de comunicación y educación a la población, mi estimada y mis estimados. Y lo otro es que tenemos que empezar a reconocer que quizás no estamos entendiendo el abordaje hacia el enemigo, los planteamientos territoriales. Y algo que es ausente y falente, desde aquí hago un llamado, es que el problema no es salud, no es del sector salud, es del Estado, de la presencia de la autoridad desde el nivel local, el nivel regional y el nivel nacional. Que la sostenibilidad de las acciones no las hace la Secretaría, las hace por responsabilidad legal, por competencia asignada a ese gobierno regional, a ese gobierno local. Y a ti, ciudadano, con mayor razón, a que tengas que ser copartícipe, corresponsable de lo que vivimos. Perdóneme que lo diga con tanta claridad, porque lo que hace el sector salud, como se lo dijimos la vez pasada, es recibir casos, cuando en realidad deberíamos de juntos, la población, las autoridades involucradas, conjuntamente evitar que se lleguen a esos pacientes o personas sin signos de alarma a consignos de alarma. Es lamentable que encontremos en las farmacias, en la amiga, la receta mágica, y empecemos a hacer cosas sin presencia del sector. Y cuando llega el sector, también hay que reconocer que hay errores. ¿Por qué no decir? Pero ya llega en una situación que pudo haberse evitado si yo, en el ejercicio pleno de ciudadanía, con conocimiento de información por ambas partes, no lo logro. Fíjese, le doy un ejemplo. Yo quisiera que usted vea en las redes sociales la cantidad de visitas del problema del respetable señor jugador Paolo Guerrero. Información del dengue 4, señor Paolo 140. Nomás nos dice, fíjense, la gran importancia de la percepción del riesgo de algo que va contra la probabilidad de muerte, porque si no lo maneja, porque el dengue no mata, el problema son las A ver, conversamos con la... complicaciones, está Sí. buscando para matar el pueblo. Entonces se da cuenta cuán importante es que desde nosotros, las autoridades y todos los que estamos involucrados, porque acá no solo es salud, terminamos haciendo estas declaratorias de emergencia que tienen, hay que reconocerlo también, una razón técnica poderosa, pero una razón también de decisión política. Doctora, quisiera por favor que nos cuente qué tan grave es la situación en estas 4 regiones, para los que nos estén mirando en estas 4 regiones digan, oye, la cosa va en serio, o sea, no es alarmista, no, la cosa va muy en serio. Hay personas contagiadas, hay fallecidos, los hospitales van a colapsar en algún momento. O sea, eso hay que Correcto. decirlo así, crudo y duro. Correcto. Y fíjese, si usted lo ve, Piura, La Libertad,
Ancas, y Ancas sobre todo mire, todo es la zona costera. ¿Y qué nos está sumando? Es el problema el problema del cambio climático, del fenómeno El Niño. La pregunta sería, por eso le hacía el llamado a las autoridades, estimado amigo y estimados oyentes. ¿Estamos esperando poder contar casos o muertes? ¿O estamos esperando poder en el ejercicio pleno de la ciudadanía exigir a mi población? Pero para ello tengo que informarla, comunicarla, educarla, para que podamos ejercer ese trabajo. Ahora, ¿por qué Piura? Estamos despuntando no solo en casos, sino fundamentalmente también en el fallecido. La libertad, está bien, hay un problema de fondo, hay un problema también de inseguridad, de dificultad. Todo el mundo le echa la culpa. Bueno, es que las casas son reanuentes. Un momentito, señores. De 10 casas, usted tiene 5 permiten la intervención. Usted tiene 3 a 4 cerradas, 1 a 2 deshabitadas. Y esas cerradas porque laboran, porque seguramente son dormitorios de vivienda en las mañanas. Y una es la que rechaza. Entonces, a ti, personal de salud, conoce tu campo de batalla estratégicamente tu táctica operacional, ve cuáles son los horarios adecuados. A ti, comunicador, y del cual agradezco a Sol TV, son muy pocos, no me faltan o me sobran dedos de la mano, de poder ver participación activa de nuestros comunicadores en general, al cual me saco el sombrero al interior del país, que se hacen una labor, sobre todo en los rincones de este país, voluntaria, y se compran el pleito, para poder informar. Fíjese, maestro, cuando hay fumigación, cuando hay control larvario, que tenemos que atacar, hemos dicho al criadero, tenemos el problema que tiene que estar informada, no puede hacerse una actividad sorpresa, tiene que estar comunicada, tiene que haber una información constante a medida que va avanzando la brigada de intervención y son 15 días de trabajo intensivo. Pero yo necesito no a la autoridad para la foto del primer día, vamos a hacer la nebulización, el control larvario, aquí presente el gobierno, un momento que necesito los 15 días, de principio a fin, porque el problema no es solo del sector, el problema es del Estado, de la empresa y la comunidad. Ahora, Eso sí, concuerda con lo que tenemos que trabajar con la comunidad. Diga usted. este control larvario, en estos instantes, ya en estas 4 regiones, ya se tiene que incidir pues en el lavado de los recipientes, en tapar el agua, eso no tenemos que olvidarlo, obviamente, no Pero podemos olvidarlo. Sin acuérdese que hay embargo, inundación, hay lluvia. claro, Entonces, los factores son. Ahora, ¿qué ajá, hace usted ahí? Tiene que controlar a quién. A ese señor sinvergüenza, ese Yipi, que tiene una población exorbitante exponencial. Entonces, tiene que hacer una acción conjunta. Primero, identificar en qué momento el comportamiento epidemiológico estoy y del tema de vectorial para hacer nebulización y control larvario paralelo. Educación, educación. Pero maestro, póngase en el lugar de nuestros compatriotas a nivel nacional. Están inundados, están con problemas que no tienen agua a las 24 horas y les exigimos coparticipación. A eso me refería el llamado a nuestras autoridades, a la sí. necesidad de que nuestros dirigentes, nuestras autoridades locales, podamos sumar esfuerzos para ver salidas. Ya estamos en guerra. Y cuando usted está en guerra, no puede hacer Doctora, sí, se volvió, mucha guarda, sí. todos. Doctora, porque quiero que quede claro lo siguiente, yo decía de que los recipientes y todo esto tiene que continuar, sin embargo, ahora ya hay que permitir que personal de salud ingrese a los hogares a hacer estas fumigaciones para poder matar ya al zancudo que está transitando y haciendo este contagio. Pero como bien dice usted, allá hay resistencia todavía. Sí, pero De esa nada, sí, resistencia se da porque por ambas partes no estamos haciendo lo que corresponde. a ver, ¿Por qué? Porque tengo que comunicar a la población. exacto. Imaginemos que usted y yo en nuestra cuadra van a fumigar, pero ni usted ni yo sabemos. ¿Cuándo sabemos? Cuando vemos a todo el aparataje que está llegando, ¿correcto? Ujú. ¿Eso está adecuado? No. Segundo, vienen a horas tal vez que no hemos previsto, por eso es importante la territorialidad, ver cómo es que es la conducta, el comportamiento del ámbito para poder ser efectivo, porque cuando usted fumiga, tiene que salir la gente del hogar, tiene que permanecer 1 hora después de la fumigación. Y usted sabe que estamos en un contexto de inseguridad. Entonces, esos aspectos tenemos que preverlos. Por eso exigía la presencia, mire lo que estoy diciendo, exijo la presencia de mis autoridades para sumar esfuerzos. Y el trabajo es constante, permanente. Son 15 días, mi estimado. Ujú. 15 días, no le estoy hablando de 1 o 2.
lo ideal sería hacer 5 días, dependiendo de la extensión donde voy a fumigar, descansar 3, volver a la segunda ronda, descansar 3 y volver a la tercera ronda. Para ser exitosos, nuestras coberturas tienen que ser por encima del 95%. Entonces, o lo ideal es el 100%. Sí, Pero lo que voy doctora, sí. diciéndoles es que ahí necesitamos participación plena de nuestras autoridades locales, agentes comunitarios, líderes, vecinales, información oportuna a la población. Ujú. Porque si usted van a fumigarle ahorita y usted tiene que hacer, usted no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer porque hay que sobrevivir y después fumigar. O sea, tenemos que evaluar el terreno al que voy a atacar. ¿Me dejo entender? Eso es vital. Doctora, mire, nosotros salimos de Trujillo a nivel nacional. O sea, nuestras centrales, Trujillo, la región La Libertad, y de aquí, el norte del país, y finalmente, pues, el norte del país en señal abierta y todo el país a través de nuestras diferentes estaciones que tenemos en los cables, Movistar, Bells, Claro, en fin. Excelente. Pero mi pregunta va a lo siguiente. ¿Cómo entender? Explíqueme usted, por favor, porque usted dice, hay una responsabilidad ciudadana que debería haber Sí, recibido la información, pero esta información viene de las autoridades. Ahora, sí. ¿cómo entender, doctora, usted es la experta, cómo entender? Por ejemplo, Piura de alguna manera se justifica porque empezaron las lluvias torrenciales, hay desbordes, qué duda cabe. Pero, por ejemplo, ¿cómo entender Trujillo? ¿Cómo entender que Trujillo y sus provincias, y en este caso distritos de la provincia de Trujillo, estemos con, con una gran cantidad de contagios? Si no ha llovido, doctora, no llueve, no Ah, llueve, no hay pero ahí hay nada. transmisión Entonces, más que contagio. pero ¿Por eso, o qué hay sea, ¿cómo? transmisión? Entonces, Porque hay ¿cuál? las condiciones del criadero para que el mosquito pueda generarse. Por ejemplo, Sí, preguntémonos si en Trujillo tenemos entubadas las agua 24 horas. Ese es un factor, ¿correcto? Otro factor, en realidad, como no vemos la percepción del riesgo, no me protejo, me expongo a las horas punta, claro. que hemos dicho que es la primera hora y la última hora donde el mosquito sale a alimentarse. Tercero, no me protejo, no me echo repelente. Si ya sé que hay una población de zancudos, ya sé que en mi entorno ha habido casos, ya sé que ha habido Ujú. muertes, o tenemos la presencia, ya nos han informado, pero no, yo soy del norte, pues a mí el mosquito me reconoce, no me va a picar. El problema es que no tenemos clara la percepción del riesgo, mi estimado. No, Si usted no doctora, pero tiene la percepción de ahí riesgo, sí, disculpe, pero tengo tal vez una discrepancia pequeñita con usted, ¿eh? ¿Por qué? Mire, el año pasado, en marzo, vino la lluvia del Yacu. A Dios gracias, acá llovió solamente 3 horas y media, 3 horas y media. Hubo desbordes, sí, pero 3 horas y media y nunca más volvió a llover, hasta ahora, nunca más volvió a llover. Pero tuvimos también casos de dengue elevadísimos. Tuvimos claro, es que no muchos solo es el casos factor y lluvia. tuvimos también muertes, incluido menores de edad, Correcto. 5 menores de edad. Pero eso fue en marzo del año pasado. Se Sí, sabía que iba a venir un niño, incluso sí, un niño impresionante. Entonces, ¿dónde estuvieron ahí las campañas de información? Usted dice, allá hay criaderos, dice. Efectivamente, hay criaderos porque el agua se empoza por el intenso calor. Pero ¿dónde estuvo el trabajo de sensibilización previa? ¿Dónde estuvo el trabajo? Allí radica. Si no, como bien dice usted, si no hemos informado a tiempo, tenemos estas consecuencias. Y la información parte, en este caso, de la Gerencia Regional de Salud, que debería haber promovido estas campañas de información, ser sostenidas en el tiempo, ¿no? Y sí, para eso tienen los canales, los medios de comunicación aliados para poder apoyar, o qué duda cabe con eso. correcto. Pero ahí yo creo que ha sido, una vez más, por segundo año consecutivo, el problema. Y ahora estamos reaccionando en contagios, muertes, porque ya tenemos, ayer nos quedamos en 7, no sé si han subido, soy franco, no he revisado las cifras, Sí, pero todavía estamos en el quedamos marco en de 7. 7 y ya hay muertes, hay casos elevados, están los Sí. pacientes ya en los hospitales, pero ya no reaccionamos preventivamente, sino reactivamente. Mire, le respondo y le agradezco su Sí. sinceridad, la discrepancia, y no sé si me captó que hace un momento mencionaba de la importancia de las autoridades. Si yo tengo un gobierno regional que no cumple un decreto legislativo 1440 de priorizar las necesidades y le pongo y lo invito, que puede entrar usted a la página amigable del MEF, es lamentable, como lo dije la vez pasada, que se esté desnaturalizando la institucionalidad, se esté debilitando de los gobiernos regionales, por un lado. Segundo, si se dan los presupuestos, lo que menos se da es para prevención y promoción. ¿Qué le parece? Uh -huh.
Entonces, eso es un factor que, ojo, no solo le acontece a que el gobierno regional asigne a salud, porque también tiene que entrar el concurso de los otros actores corresponsables, vivienda, ¿no? Todo lo que es el saneamiento básico, gobiernos locales, o sea, a eso me refería. Yo no discrepo con lo que usted dice, estoy de acuerdo. Y que si hay falencias, sí. Y a eso se suma algo más importante, aparte de las características propias de donde se reproduce el vector, es la situación de cambio y rotación constante de autoridades. Usted tiene que un director llega y a los 2, 3 meses ya no está. Los equipos están capacitados, se ha invertido en la capacitación, al rato la rotación. Acá, O, doctora, se continúa el mismo gerente, ¿ah? El mismo sí, gerente, producto claro, de las muertes del dengue el año pasado, el mismo gerente está al mando de la gerencia de correcto. salud, o Pero sea, acuérdese que una conoce. golondrina no hace el verano. Entonces significa que tenemos que atrincherar a todos los que somos de una u otra forma responsables en los ámbitos que son de los distritos que usted muy bien ha señalado. Ahora, le voy a decir algo más todavía. El problema es que cuando tenemos una emergencia, bueno, es típico que en el país reaccionemos solo cuando hay muertes, ¿no? Si usted demuestra muertes, todo el mundo se moviliza. Si usted no demuestra muertes y demuestra que tenemos que atacar con acción preventiva promocional, nadie se sube al carro. Ujú. Punto primero. Segundo, también es realidad, en una situación como la que vivimos, todos son expertos, ¿correcto? Todos son expertos. Entonces usted no sabe dónde llevar a todo el grupo, ¿correcto? Y eso necesita un posicionamiento de una persona que no solo tenga la capacidad técnica, sino la capacidad gestora. Y ahí le doy toda la razón, porque finalmente están los presupuestos, pero tenemos una dinámica muy lenta en la ejecución y en la oportunidad de hacer la intervención. Y el otro factor es que nadie apuesta por la comunicación, la información y la educación. Me agradaría que usted me dijera qué sector involucrado del Ejecutivo para las acciones de Mm, prevención, de evitar estos mm, problemas, de ujú. poner agua, del famoso fenómeno el niño que haya intervenido como corresponde, hayan hecho en su oportunidad las cosas. No. ¿Cuándo se descolmatan los ríos? ¿Cuándo se empieza a hacer actividad de intervención? Cuando ya estamos próximos al problema. Sí, pues. Y se suman miles de justificaciones, ojo, pero eso no es así. Entonces, por eso le mencionaba que aquí hay de las dos veredas, de la vereda de quien va a enfrentar el problema que no tiene esa percepción de riesgo y de la otra vereda de la autoridad que debe de entender que esto es una sumatoria de esfuerzo que no solo es de salud, sino de todos los que de una u otra forma estamos involucrados. Que debe haber responsabilidades, debe haber, técnicamente, tendrán que rendir cuentas, pero lo que sí no debemos dejar de hacer es que hay que avanzar a pesar de las contingencias, porque el dengue ya nos está ganando espacio, ya está ganando territorio en este momento. ¿Hasta dónde vamos a llegar, doctora, en torno a esto? Porque ya hemos superado las cifras del 2023, o sea, de todo el año 2023 ya las pasamos de lejos. ¿Hasta Hay dónde dos, prevén que la hay dos curva factores vaya a que ascender? tenemos que entender, mi Sí. estimado amigo. El problema que nos condiciona, ojo, no es una justificación. A mí no me agrada justificar nada de lo que es evidente, pero sí hay que reconocer que el factor que nos está poniendo en jaque mate a la salud pública es el clima. Mire Lima cómo estamos. Lima ya está subiendo casos. Entonces, contra ese factor versus la carencia de un servicio, en este caso de agua entubada, de saneamiento básico, usted tiene el caldo de cultivo perfecto. Toda acción que querramos hacer va a tomar tiempo. ¿Estamos de acuerdo? El impacto va a ser quizás mayor. Entonces, ahorita lo que se está tomando como decisión a esta situación de emergencia en estas cuatro es por el tema fundamental de poder salvaguardar, porque ya venimos trabajando desde julio del año pasado hasta la fecha con intervenciones, con deficiencias, como quiera usted identificarlo, porque aquí hay deficiencias de las dos partes, porque así como usted puede intervenir, las personas también por la falta y la ausencia, y hay estudios etnográficos de la percepción del riesgo, no lo ven. Yo le pongo un ejemplo, entre el dengue y el COVID, si en este momento regresa el COVID con una nueva cepa, le aseguro que los resultados van a ser mayores que lo del dengue y que lo del sarampión, le aseguro. ¿Por qué? Ujú. Porque el otro es evidente y mata al toque. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí, no hay vuelta que dar. En cambio, el dengue, como ya lo han asumido como parte del quehacer diario, y a mí no me va a dar, lo que no se dan cuenta es que no se trata que no va a dar, sino que hay un buen porcentaje también de la enfermedad que es asintomática, casi el 85%. Entonces, cuando llegamos a los servicios, ya llegamos tarde. Entonces, aquí la reflexión a un alto costo es Ujú. que tenemos que como país, con todos los estamentos involucrados, que apostar por la prevención y promoción, pero sostenida, como usted lo dice, sostenida, con una fuerte inversión inicial
pero con una gran inversión social de Correcto. garantizar las condiciones. Pero maestro, no solamente salud. Si yo no le garantizo mejoras en el saneamiento básico, en el ordenamiento del medio, Es en el agua, ¿puedo yo garantizarle a usted que no va a poder ver dengue? Las condiciones van a estar. clarísimo, clarísimo. Sin embargo, tenemos al gobierno, al Congreso enfrascados en otros aspectos y no le interesa nada de lo que está pasando Le, con la ciudadanía. No le interesa, yo correcto. decía, no le interesa que los sicarios, los extorsionadores nos maten. No le interesa que aparezca el dengue, el sarampión y nos siga matando. No les interesa. Ellos están enfrascados en lo suyo. Y los deja a ustedes, como profesionales de la salud, luchando, bregando, intentando salvar vidas. Pero así Eh, es imposible, doctora. Esa es la Un realidad que mensaje tenemos. final importante que usted ha tocado y le agradezco. Políticas públicas en nuestro país tienen que ser políticas públicas que tengan indicadores claros con resultados de impacto. Ojo lo que le digo, impacto. ¿Qué significa eso? Yo no quiero indicadores que me digan el éxito de la gestión interna. Eso no necesito. Yo necesito ver cómo he mejorado las condiciones de vida de mi población a la cual estoy impactando. Por eso se llaman impacto al resultado de una intervención. Estamos llenos de logros de gestión interna también. Y eso no es desarrollo, no es progreso. Creo que me antecedió un caballero que lo explicó claramente. Si los ciudadanos apostábamos por seguir debilitando la institucionalidad y apostábamos para poder ejercer lo que corresponde. Ahora, las autoridades, cuando le hablo de autoridades, son desde el máximo nivel, porque el dengue es una intervención multinivel. ¿Qué significa? El gobierno regional, nacional, regional y local. Es multisectorial, caballero. No es solo salud, son todos los involucrados. Y es multifactorial. ¿Por qué? Porque el factor fundamental está fuera de la capacidad de lo que podamos hacer, en el entendido no literal, sino en la condición que no le puedo ofrecer como sector, que tenga el agua entubada, que mejore, que su conducta, pero sí puedo corroborar, ayudar a disminuir los factores determinantes sanitarios que puedan darse. El factor político lo podré manejar hasta un determinado momento, siempre y cuando tenga técnicos que tengan la capacidad, la experticia y que conozcan el país para traducir eso técnico en una decisión política, en esa arena movediza para ponerlo en la agenda pública. Y eso Efectivamente. usted y yo lo sabemos. Y a Exacto. gritos, eso es un reto muy grande, que en el país está debilitado. Doctora María del Carmen Reina, muchísimas gracias siempre por ser muy, muy directa, muy directa. Eh, no cabe duda que ama su profesión y hay que decir las cosas como son. Y usted lo Muy está amable. haciendo.